Una de las cosas que Dios nos ha dejado como un mandato y que es realmente de gran beneficio para cada uno de nosotros es la oración. Por eso es que cuando los discípulos estaban con el Señor Jesús le dijeron, enséñanos a orar. Y Él dio una oración empezando por Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Entonces, eso Él quería que nosotros impregnemos en el corazón de cada uno que la oración es esencial para cada uno. Y no podemos dejar de orar. Un creyente que realmente ha sido convencido por el Espíritu Santo de su condición de pecador, aquel que realmente entendió el gran amor incondicional que ha mostrado a un hombre pecador que merecía la condenación, como cada uno de nosotros, va a entender que la oración es necesaria realizarla. Ahora, hay muchas peticiones por las que debemos orar. En primer lugar, Dios nos enseña que debemos dar siempre gracias a Dios por todo. Y entonces hay varias maneras, hay varias peticiones que debemos hacer. Acción de gracias, gracias por los momentos difíciles que tal vez estemos pasando. Pero también hay algunas peticiones específicas que quizás tú o yo necesitamos hacer. Y una de ellas puede ser el orar para que Dios restaure las relaciones dañadas. ¿Y sabes cuál es la principal relación dañada? Es la relación con Dios. Porque después de la caída del hombre, después de que el hombre peca en el huerto de Edén, todas las relaciones interpersonales fueron dañadas. Al dañarse esa relación vertical entre Dios y el hombre, todas las relaciones horizontales van a ser afectadas. Eso es consecuencia de. Y entonces al perder esa relación vertical con Dios, simplemente va a ser afectado todo. Las relaciones interpersonales, quizás dentro de un matrimonio, quizás en un mismo trabajo, en nuestra sociedad. Usted ve a diario pleitos. Yo que ahora, con la gracia de Dios y todos los que en algún momento manejamos, y si quizás tú estás manejando, viene alguien y te mete el carro, y si tú le reclamas, hay veces te insulta, y entonces nos damos cuenta que estamos rodeados de personas que tienen un corazón entenebrecido, y es porque todo lo que dañó fue el pecado. Y sé que todos, la gran mayoría de los que conocemos la palabra del Señor, sabemos de qué estoy hablando. Y lo voy a leer de manera rápida. En Génesis capítulo 2 dio el Señor un mandato, claro, le dice, tomó pues Jehová Dios, verso 15 del capítulo 2 de Génesis, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El Señor le dio un mandato al hombre para que pueda comer de todos los árboles que él había dado, pero menos de uno. ¿Y qué pasamos después en el capítulo 3? Vemos que el diablo toma la forma de una serpiente y dice que esta serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Y dice que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Y ahí nos damos cuenta que la mujer añade una cosa, y dice que le tocaréis. El Señor no dijo que no lo toquen, solamente dijo que no coman de él. Y entonces ahí es donde
La mujer ve, dice, ese fruto que era fruto codiciable para alcanzar sabiduría, y toma ese fruto y lo come. Y entonces quebranta el mandato de Dios y le da, dice, a su marido. Y a causa de ello, el Señor después dice: maldita sea la tierra por tu causa. Y entonces vemos ahora una sociedad llena de maldad, una sociedad en la que fácilmente nos damos cuenta que no reina Dios en la vida de la persona. Santiago capítulo 4 del verso 1 al 2 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podréis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Y en realidad, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Es del corazón, de un corazón que está apartado de Dios. Porque recuerdan, cuando Dios crea al hombre, él podía hablar con Dios y él lo podía escuchar. Pero acá ninguno de nosotros puede decir que escucha una voz audible de Dios. Gracias a Dios tenemos la posibilidad hoy de hablar con Dios y de que Él nos pueda hablar a través de su palabra. Y esa es una bendición preciosa que nos ha dado ahora a raíz de que Él restauró nuestras vidas. Y entonces nos damos cuenta que uno de los propósitos grandes de Dios después de la caída del hombre es el originar, propiciar y mantener una relación estrecha con el hombre. Y eso lo logra a través de la persona de su Hijo Jesucristo. La restauración solo se logra con Dios dentro del corazón y en nuestras vidas al ser regeneradas por el Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor en su bondad, Él mandó a su Hijo hace más de 2000 años para reconciliar al hombre perdido con Dios. Si nosotros perdimos esa relación vertical con Dios, en su infinita misericordia se dan cuenta que Dios da el primer paso. Él manda a su Hijo. Él manda a su Hijo para que esa relación rota se pueda restablecer. Y entonces nos damos cuenta que si esa relación ha sido dañada, Dios es el primero en restaurarla. Ya entonces nosotros ahora como cristianos, Dios nos manda a que podamos tomar esa actitud. Y díganme si en el camino usted no ha tenido algún problema con alguien, o quizás alguien le ha tenido alguna, no sé si es el celular, están mandando avisos por esto de temblor y terremoto, y están mandando a todos. Entonces, esa relación que Dios ahora nos permite tener es porque Él dio ese primer paso. Él nos ha buscado desde antes de que venga su Hijo Jesucristo. La Biblia dice que aún los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa es la primera revelación que Dios da al hombre. Por eso es que quizás muchos dicen, pero las tribus indígenas que no vieron al Señor Jesús, Dios aún a través de la creación, dice, puede dar fe de que hay un creador. Y entonces esas personas tenían la posibilidad de decir, hay un Dios que creó todo el universo. Entonces Dios está dando y está mostrando misericordia a ellos. Ahora, nosotros nos damos cuenta que cuando Dios obra para transformar nuestras vidas, Él hace que ese viejo hombre sea despojado. Y dice 2 Corintios 5, 17 al 21, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y entonces nos damos cuenta que ahora, al adoptarnos como sus hijos, ahora Dios nos está pidiendo que de la misma manera como Él nos reconcilió, siendo pecadores, nos reconcilió con su Padre, el Señor Jesús, ahora nosotros tenemos que ser y actuar como embajadores de Cristo. Tenemos que reconciliar y hablar de ese Señor Jesús que nos reconcilió con su Padre. Y entonces las relaciones que están dañadas van a ser restauradas. Dígame si en la actualidad no hay tantos divorcios, si en la actualidad no hay tanto dolor y sufrimiento dentro del hogar, y es consecuencia del pecado. Y entonces solamente Dios puede transformar y puede regenerar y puede restaurar una relación dañada. Solo el Señor lo puede hacer. Hay muchas historias bíblicas que nos enseñan esto. Nos damos cuenta que en varias historias de la Biblia Dios ha buscado al hombre para reconciliarlo con Dios, y Él siempre toma la iniciativa para restaurar la relación que ha sido rota, provocada por nosotros los hombres. Nos damos cuenta, si gustan pueden ir por favor al libro de Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15 dice así. Lucas 15 del verso 11. Ustedes, la gran mayoría, han escuchado la historia del hijo pródigo y cómo el hijo pródigo, ¿verdad?, le pide la herencia a su padre. Este hombre estaba vivo, y si para nosotros es chocante como latinos pedirle herencia a un padre que está vivo, para el pueblo hebreo era mucho más ofensivo. Era mucho más ofensivo que un hijo le pida la herencia a su padre, porque eso es antinatural. Pero este hombre le pidió y le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. El padre se lo da y le dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Era lo más bajo, apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mira, este hombre había pedido la herencia a su padre, pero no para invertirlo, no para administrar bien ese dinero, sino para desperdiciarlo. La Biblia dice que la utilizó con rameras. Se fue a lugares de prostitución a desperdiciar el dinero. Y cuando estaba con hambre, dice que él se fue a este lugar por lo menos a apacentar cerdos, y dice deseaba comer aunque sean las algarrobas de los cerdos. No tenía que comer, se quedó en la miseria. Mira, ahí nos habla Dios de una comunión que tenía el padre con el hijo, pero el hijo la rompió. El hijo la rompe y él desea vivir como quiere. Es lo que hoy día en la actualidad cada ser humano desea hacer con su vida. Cuando rechazas a Dios, cuando te burlas de Él, cuando crees que es un fanatismo, cuando crees que es cualquier cosa, tú estás rechazando a Dios, y ya de por sí la relación está rota, no por lo que lo rechaces, sino que de por sí ya estamos nosotros separados de la gloria de Dios.
Como dice la Biblia, como está escrito, no hay ninguno justo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, dice. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, al no haber ningún ser humano bueno, ya esa relación está rota. Pero mira, ¿qué es lo que hace Dios? Dios siempre se encarga de dar ese primer paso. Y aún al hombre sin conocer a Dios nos deja tener una conciencia, ¿verdad? La conciencia es lo que te hace darte cuenta que estás haciendo mal y que estás haciendo bien, aun cuando no conozcas de Cristo. Entonces este hombre, cuando se da cuenta que está mal, decide reconocerlo. Mira lo que dice acá, verso 17 del capítulo 15 de Lucas. Dice, y volviendo en sí, es decir, reflexionando, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre, dice, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él está reflexionando y dice, ¿cómo fui tan testarudo de agarrar, irme de un lugar donde yo tenía todo y ahora estar hambriento, estar en la miseria y estar siendo despreciado por la sociedad? ¿Y qué dice ahí? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, mira, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, un primer paso para que Dios nos ayude a restaurar las relaciones dañadas es hablar con Dios primero antes que con una persona que quizás has ofendido o que la relación haya sido dañada. Primero tú tienes que hablar con Dios. Este hombre primero decidió decirle, pensar en su corazón y decir, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. No dice he pecado contra ti primero, porque el pecado primero, cuando tú y yo pecamos, lo primero que ofendemos es a Dios en primer lugar. Cuando decidimos divorciarnos, cuando decidimos faltar el respeto a nuestras esposas, a nuestros esposos, hemos pecado en primer lugar contra Dios. Y esa relación está siendo afectada. Y entonces él dice, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo, he pecado primero contra Dios, Señor. Entonces nos damos cuenta que el primer paso para una restauración es reconocerle a Dios. Primero acercarte a Dios y reconocer tu falta. El segundo paso es hablar con la persona en conflicto. En este caso vemos en esta porción bíblica cómo el hijo toma la actitud de ir a la casa de su padre. Y dice en el verso 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire, este padre no fue un hombre que dijo, bueno, decidiste tú vivir tu vida, ahora lárgate, no te quiero acá. Porque Dios está a través de esta historia haciéndonos ver cómo es ese Padre celestial. Un Padre celestial que está dispuesto a mostrarte misericordia aun cuando tú y yo no lo merezcamos. Él dice que lo vio, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó, dice. Él estaba mostrándole misericordia. Como Dios muestra misericordia con cada uno de nosotros cuando ha corrido a los pies de Cristo a reconocer su pecado, ¿cierto? Todos en algún momento pecamos. Y cuando tú y yo hemos acudido, Él nunca nos ha dicho fuera de acá. ¿Por qué? Porque su palabra dice, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él nunca tiene un amor condicional como quizás muchos de nosotros podemos tener, que cuando nos hieren mucho, quizás tu esposo o tu hijo ha hecho tantas cosas, ha robado consecutivamente el dinero a escondidas, quizás te ha herido tanto que tú dices, no, te largas de mi casa. Dios no es así.
Dios está dispuesto a perdonar, porque de esa manera se restaura una relación. Y entonces nos damos cuenta que el Señor está obrando. Vemos en esta historia cómo Dios provoca en este hijo pródigo el arrepentimiento para restaurar la relación perdida con Dios y con su padre. En otras ocasiones, una vez que el hombre es reconciliado con Dios, ahora quizás Dios nos utiliza y busca que seamos canales de reconciliación para con los hombres. Un ejemplo de ello lo vemos en la vida de Filemón y en Onésimo. Si ustedes van a la carta de Filemón, se dan cuenta que Filemón era el amo de Onésimo. Onésimo era un esclavo. Y Onésimo, por lo que dice la Biblia, le roba a su amo. Y vamos a la Biblia porque quizás ustedes puedan agarrar y decir, no creo, aquellos que nos visitan por primera vez no conocen quizás ese pasaje. Y dice así la Biblia. Lo voy a leer de manera rápida al inicio, los primeros, desde el verso 4, porque es importante cómo Pablo es un canal de bendición para restaurar una relación rota. Dice, doy gracias a mi Dios, Pablo dice eso, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y mira lo que dice aquí. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Mira cómo le llama, no es su hijo de sangre, es un hijo espiritual que, según las evidencias históricas, fue convencido por el Espíritu Santo al presentarle el Evangelio a Pablo en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel por la causa de Cristo, no porque había delinquido, había hecho algo malo. Pero este hombre dice, y aquí dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es decir, cuando él estaba en la cárcel, ahí conoció Onésimo al Señor. Y dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Mira cómo el Señor utiliza la vida de Pablo para restaurar la relación rota que tenía entre su amo y el esclavo que había huido, había desertado. Porque de acuerdo a la ley, él merecía la muerte, porque encima había robado. Si de por sí ya huir era quebrantar la ley, y ya el robar agravaba mucho la situación. Pero mira, para que Pablo le diga, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, él reconoce que es un hijo de Dios ahora. Entonces le dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y su nombre de por sí, Onésimo, significa útil, provechoso. Mira cómo sus padres quizás lo pusieron intencionalmente o sin intención, pero Dios aún estaba cumpliendo su propósito, que este hombre que en algún momento fue un ladrón en la casa de Filemón, ahora iba a ser provechoso para la gloria de Dios. Y entonces dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Mira lo que le está diciendo a Filemón. Él sabe que Filemón es un hombre de fe y un hombre que ha sido de gran bendición para la iglesia del Señor. Pero le dice ahora, te lo vuelvo a enviar, tú pues recíbele como a mí mismo. Sabía que Filemón apreciaba mucho a Pablo, y así le dice, como si yo fuera, tienes que tratar a Onésimo. Quizás en su corazón había rencor. Dime, ¿qué pasaría si tú contratas una empleada y después te das cuenta que te robó? ¿Serías capaz de aceptarla nuevamente? Por nuestra propia naturaleza ya dudarías si no quisieras. Pero aquí estaba Dios usando
a alguien como intermediario, como un canal de bendición para restaurar una relación rota. Y entonces le dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Mira, si en algún momento él estaba temporalmente o creyendo Onésimo que iba a estar por un tiempo, ahora eso Dios lo utilizó para transformar su corazón y para quizás ahora pueda ser un aliado para la gloria de Dios, para compartir el evangelio. Y entonces nos damos cuenta que el Señor puede utilizar a cada uno de nosotros como canales de bendición, como lo usó a Pablo para restaurar una relación rota. Quizás conoces de alguna amistad en el que quizás están a punto de divorciar, o quizás una relación entre padre e hijo que ha sido resquebrajada por el dolor. Y tú y yo, Dios nos ha capacitado para ser embajadores de Cristo, para poder reconciliar. Y entonces nos damos cuenta que el Señor busca que nosotros tomemos en cuenta que la relación es prioridad antes que la adoración. Tú puedes adorar a Dios o desear adorar a Dios, pero si tú tienes una relación dañada, de nada sirve tu adoración, ¿cierto? La Biblia dice así en Mateo capítulo 5 del 22 al 24. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, será. A ver, ¿pueden leerlo por favor? Mateo 5, 22 al 24. Bueno. Gracias. Entonces debemos tomar en cuenta que el conflicto no resuelto, ojo, el conflicto no resuelto bloquea la comunión con Dios. Yo les digo a manera de ejemplo, yo en algún momento, ustedes ya, los que son ya la familia de la fe, les he contado la historia con mi jefa. Yo trabajo en el hospital del niño y tengo una jefa que tiene un temperamento bien difícil. Y en algún momento me hirió y yo me resistía a perdonar. Entonces yo estaba de alguna manera bloqueando la comunión con Dios. Yo no podía tener una verdadera comunión con Dios si yo tenía algo contra mí, contra alguien. Por eso es que a Dios le importa, sobre todo, tomar en cuenta esa relación. Una relación resquebrajada afecta la adoración verdadera con Dios. Es por esa razón que debemos tener en cuenta que es importante orar por la restauración de las relaciones dañadas. Y de alguna manera hay veces podemos venir acá y estar peleados con nuestro esposo o nuestra esposa. ¿Y tú crees que la oración llega a Dios? No. La Biblia nos enseña aquí, mira, en 1 Pedro 3, capítulo 3, verso 7, dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que si tú o yo estoy mal con mi esposa, esas oraciones no van a ser escuchadas por Dios. ¿Por qué? Porque estás mal con tu prójimo, con la persona que en algún momento prometiste que ibas a amar. Entonces esa oración se bloquea automáticamente. Dios dice, primero anda, reconcíliate con tu hermano, con tu hermana, porque antes que sea tu esposa es tu hermana. Entonces, si no te reconcilias, ¿cómo pretendes venir acá a dar tu ofrenda? No estoy hablando solo de una ofrenda física de dinero. Tu propia vida es una ofrenda para Dios.
Entonces es muy importante buscar la reconciliación a través del arrepentimiento personal, sobre todo si se trata de una relación matrimonial. La restauración nos evita bloquear la comunión con Dios y evita que nuestras oraciones no sean respondidas. Sin embargo, cuando tú eres capaz de perdonar, pero eso es algo que yo les digo y cada uno de nosotros sabemos, el perdón no viene de nosotros. Tú y yo, sin Dios, no estamos capacitados para perdonar. Puedes decir de la boca para afuera, te perdono, pero cuando cada cierto tiempo sale de tu corazón cosas haciéndole recordar todo lo que te hizo, lo que te dañó, estás demostrando que no es un verdadero perdón. Y solo Dios te puede ayudar a perdonar. Y solo Dios nos ayuda a perdonar. El perdón es la actitud más noble para propiciar la restauración. El primer ejemplo nos lo dio Dios en la persona de Jesucristo, al perdonar nuestros pecados aún siendo pecadores. Que dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, aún siendo, cuando Él dice en que aún siendo pecadores, es que aún cuando nosotros ya hemos sido salvados de la condenación eterna, seguimos siendo pecadores, ¿cierto? Hemos a veces dañado a alguien con nuestras palabras, con nuestra ira, qué sé yo, y aún estamos demostrando que somos pecadores. Pero ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él decidió morir en la cruz, aún sabiendo que tú ibas a fallar, que yo iba a fallar aún todavía. Y nos damos cuenta ese precioso ejemplo de perdón, un perdón incondicional. Y dice algo más la Biblia en Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo con vosotros. ¿Ves? De la manera que Cristo te perdonó. Yo cuando me quería resistir a perdonar, tuve que escuchar una prédica y el pastor Miguel Núñez, recuerdo lo que estaba diciendo. Si tú realmente has conocido al Señor y tú no quieres perdonar, primero reflexiona si realmente has sido perdonado por Dios, porque Dios ha pagado todos tus pecados y ha perdonado todas tus faltas, pasado, presente y futuro. Si tú realmente perdonas, es que estás entendiendo el perdón que Dios te dio. Pero si no, no lo has conocido. Y ahí yo decidí perdonar. Ahí yo le decidí acercarme y pedirle perdón porque yo me había llenado de ira y de enojo. Entonces, la Biblia dice que debemos tomar en cuenta que si no perdonamos a nuestro prójimo por el pecado cometido contra nosotros, tampoco nuestro Dios nos perdonará de nuestros pecados. Al final de la oración, conocida como el Padre Nuestro, dice así, Mateo 6 del 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y eso es algo que nos vemos en la necesidad de siempre recordarlo. Que el Señor nos ayude a poder orar siempre y que nos ayude a ver también si tenemos alguna relación rota con alguien. Porque Dios siempre está dispuesto a restaurar. Pero ¿cómo empieza? Primero reconociendo mi falta y pidiéndole perdón a Dios. Después acercándose a la persona para pedirle perdón. Y Dios hace todo lo demás. Él te capacita. El claro ejemplo de Dios fue que Él reconcilió, dice, al hombre a través de ese sacrificio de Cristo. Y eso es lo que el Señor está mostrando al mundo y está mostrando a cada uno de ustedes como invitadas que están aquí. No sé cuántos de ustedes conozcan al Señor Jesús, pero Él está invitándote a que
el Señor pueda ayudarte a reconciliarte con Él. Él da el primer paso al buscarte. El hecho de que tú estés acá, sé que puede ser por una invitación, pero tú decidiste venir y en medio de todo está ahí Dios orquestando algo extraordinario para tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Dios no quiere que estés en la misma condición en la que te puedes encontrar, porque solo Dios conoce el corazón, como la canción dice, ¿no? Solamente Él puede conocer el corazón. Tú puedes estar aquí con una aparente sonrisa, pero dentro de tu corazón está totalmente destrozado y adolorido por la situación que puedas estar viviendo. Y Dios es el gran restaurador de nuestras almas. Él que primero quiere restaurar la relación perdida con Dios. El pecado nos ha separado de Dios y eso nos imposibilita de poder comunicarnos con Él. Pero cuando el Señor obra y te hace ver tu necesidad, tú vas a desear decirle: Señor, yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Necesito de ti. Tú puedes restaurar mi matrimonio. Tú puedes restaurar mi familia. Porque Dios es todopoderoso. Él dice: yo soy Dios. ¿Habrá cosa difícil para mí? No la hay, ¿verdad? Es por esa razón que venimos acá. Y una de las cosas que Dios quiere es que debemos orar para que Dios nos ayude siempre a restaurar las relaciones dañadas. Porque recuerden, eso bloquea la comunión con Dios. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, a restaurar lo que se había perdido, Señor. Esa relación entre Dios y el hombre. Ellos se comunicaban, el primer hombre y la primera mujer se comunicaban contigo, pero a raíz de que desobedecieron, eso se rompió. Pero qué maravilloso y majestuoso Dios tenemos, que mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Y dice tu palabra: más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo no podemos darnos cuenta que tú mandaste a tu Hijo, Señor, ese amor incondicional? Como dice tu palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú no has venido a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por el Señor Jesús. Y ayúdanos, Señor, a ser canales de bendición para que otras familias, otras personas sean restauradas, Señor. En primer lugar, se restaure la relación contigo a través del arrepentimiento del pecado. Y eso va a regenerar y va a ayudar, Señor, a que se restauren las relaciones interpersonales, quizás entre un esposo, quizás entre un padre, un hijo, quizás entre hermanos, quizás entre vecinos. Ayúdanos, Señor, si tenemos algo contra alguien, si tenemos algo contra nuestra esposa, nuestro esposo, si tenemos algo contra algún hermano, Señor, porque nos hace recordar que si tú no nos ayudas, si tú no nos haces ver que necesitamos pedir perdón a un hermano, de nada sirve venir acá, Señor, a dar nuestra vida como una ofrenda, Señor, porque esa ofrenda está contaminada por el pecado, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta noche y ruego que tú obres en la vida de cada uno de nosotros, porque aún como creyentes necesitamos cada día tener y mantener una comunión íntima contigo. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermano.